La semana pasada te hablaba de la importancia de vivir en una nube de pedo, ¿no? De tener la capacidad de sintonizar con un mundo propio al cual uno acude para inspirarse, para pararse y mirar el mundo exterior desde ahí, ¿no? Para generar ideas, para encontrarse con esa fuerza motriz que a uno lo ayuda a pasar a la acción y todo eso. La nube de pedo es importante, pero, ojo, porque mucho en el proceso creativo es yin y yang. Y otra de las cosas que tiene que tener el creativo muy presente es su capacidad de ser sensible al tiempo que le toca vivir. Porque si uno es sensible a los tiempos que vive, su creatividad puede expresar algo hacia eso, puede cambiar algo en relación a eso, puede aportar algo, puede ser una respuesta. Y cuando lo que uno crea es una respuesta al tiempo que uno vive, lo que uno crea es mucho más valioso, hace la diferencia, aporta valor, se sostiene, tiene representatividad, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque ese es un ejercicio que yo trato de hacer mucho, ¿no? Como, tratar de entender cuál es el mundo que estoy viviendo, qué es lo que está pasando y cómo mi creatividad puede responder a ello. Y una de las cosas que estoy viendo en el mundo que estamos viviendo todos hoy, 26 de mayo de 2026, es que cada vez hay menos lugar para la tibieza. Para las cosas que no se la terminan de jugar por nada, para las cosas que están ahí, están ahí y podrían no estar, ¿no? Y de hecho no solo estoy hablando en el ámbito de lo creativo. Si quieren podemos ir a otros terrenos mucho menos felices, ¿no? Como por ejemplo el terreno de la política. Si uno mira el mundo hoy, ve que los tibios prácticamente no tienen lugar y que la radicalización de la postura es, entre comillas, ¿no?, la mejor estrategia. Tipos que se los ven absolutamente locos y delirados en una manera de ver el mundo, en un dogma, en una visión propia que quizás es un delirio total, pero vemos que la gente apoya esas cosas porque saben una cosa, y ahora vuelvo al terreno de lo creativo. Está hartamente estudiado que los seres humanos, en el fondo necesitamos algo que defender y algo contra que luchar. Y entonces, en tiempos en los cuales está todo súper normalizado, hay mucho ruido, la hiperproductividad nos puso a todos más o menos en el mismo lugar y es difícil hacer la diferencia, los que hacen la diferencia son, los que se la juegan por algo, los no tibios, ¿sí? Quiero que nos desconectemos un poco del terreno político, que el ejemplo que di hace un ratito, porque la verdad que los ejemplos no son muy felices. Pero si venimos al terreno de lo creativo, yo hago el ejercicio de analizar a las personas que hoy me inspiran a mí. La mayoría son japoneses, pero si yo hago el ejercicio de analizar la mayoría de las personas que me inspiran, son creativos que están haciendo la diferencia, porque más allá de crear algo, están defendiendo algo y están luchando contra algo. Y yo con eso conecto y resueno, no solo yo, un montón de personas que probablemente formemos parte de la misma tribu, entre comillas, ¿sí? Entonces, como te decía, el tema de la tibieza, como el título de este podcast, tiene que ver con eso, ¿no? Como ni muy muy ni tan tan. Estás ahí como en un agua tibia, que no es ni caliente ni fría, que no se la juega por nada, que no está claro para qué está, qué defiende, contra qué lucha. La verdad es que hoy está siendo la peor estrategia posible, porque para tibieza tenemos las IA que ya están creando y construyendo o generando, usa la palabra que quieras, con mucha mayor efectividad y velocidad que nosotros, ¿no? El mundo está lleno de tibieza hoy, hay mucho contenido, hay mucha opinión igual, hay mucha productividad, hay mucha gente haciendo cosas sin defender nada. Y lo que estoy viendo yo, desde mi sensibilidad como creativo, es que la creatividad que no se compromete, esa creatividad tibia, termina siendo decorado, O peor aún, termina siendo ruido.
Mi sensibilidad al tiempo que me toca vivir me tiene aquí hoy sentado para tratarte de transmitir que lo que yo veo es que lo tibio no mueve ni conmueve, no deja huella, que hoy la humanidad está atravesando una época de grandes dilemas que necesitan de personas que se la jueguen por cosas, idealmente por cosas buenas y cosas lindas, no como los políticos, ¿no? Pero digo, vivimos en un mundo que necesita más postura, que necesita más filosofía propia, que necesita de más personas dispuestas a expresar algo de verdad y a jugársela por algo. Si no pasa totalmente desapercibido lo que uno hace, por más que venga de un lugar hermoso de uno, si uno no sale a defenderlo con uñas y dientes, y está difícil la cosa, Yo siempre traigo a colación una conversación que tuve con un artista hace muchos años, cuando terminé de escribir El Camino de la Creatividad, y un libro que me tomó años escribir, entrevistar, relevar la información, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, publico El Camino de la Creatividad y descubro rápidamente, 2 o 3 meses después, que a nadie le interesaba. Y a nadie le interesaba básicamente porque nadie me conocía, nadie sabía quién era yo como autor. Y entonces, ¿por qué irías a comprar un libro de creatividad a una persona que no conoces? ¿No? Entonces, tengo esta conversación con esta persona y él me dice, mirá, algunas cosas en la vida son blanco o negro. Los grises no hacen la diferencia. O te la jugás a todo o lo soltás para siempre. Jugártela a todo sería volverte el gurú de la creatividad, ir a todo o nada, o soltarlo para siempre y dedicarte a otra cosa. Y en ese momento para mí soltarlo para siempre no era opción, porque yo realmente había puesto mucho tiempo, cabeza y corazón en eso. Entonces dije, bueno, me convierto en el gurú de la creatividad. No significa que soy el gurú de la creatividad, pero digo, me tomo el desafío como una misión de vida. Y en ese momento yo tuve la oportunidad de comprobar por mis propios medios que cuando uno defiende algo de verdad y cuando uno sale al mundo no solo a ofrecerlo, decir, hola, miren, hice esto, sino a que eso que uno creó tome postura frente a las cosas. Y bueno, las cosas se empiezan a mover. Y a mí las cosas se me empezaron a mover cuando me empecé a tomar más en serio mi manera de ver el mundo y cómo El Camino de la Creatividad, que era el libro que había escrito, era una manera de responder al mundo que yo estaba viendo. Yo hoy realmente siento que tener una postura, que no ser tibio, que plantar bandera en algún lugar, que tener algo que defender y algo contra qué luchar, es una necesidad estratégica para el creativo. Es una necesidad estratégica. Ahora, esa postura no es un capricho que uno dice, bueno, me voy a pelear contra, no sé, lo que sea. Contra los hippies, contra la derecha, contra los algoritmos, contra la automatización. No es pelearse por pelear, ojo, porque ahí viene lo difícil. El mundo también está repleto de gente que se pelea por pelear por cualquier boludez. Lo que estoy hablando es algo un poco más profundo. Es algo que en la filosofía de la creatividad lo llamamos la voluntad creadora, ¿no? ¿Qué es la voluntad creadora? Vamos a hacer un breve repaso. Es ese deseo profundo que cada uno de nosotros tiene de crear algo, pero no de crear cualquier cosa, de crear algo que tenga sentido. Es algo que insiste, es una fuerza interior que quiere expresarse. Esa fuerza interior, ¿sí?, muchas veces expresa algo en el mundo o dice algo al mundo. Es tu palabra, es tu voz más esencial. Y cuando uno tiene la capacidad de encontrarse con eso y tiene la capacidad de crear algo con eso, no termina ahí la historia. Porque el capítulo 4 del proceso creativo, mucha bibliografía, se llama defensa. Y el arquetipo que se utiliza para hablar de esta etapa es el del guerrero. Aún hayas escrito el poema más amoroso y sensible del mundo, si realmente querés que llegue al corazón de la persona que tiene que llegar, te tenés que volver un guerrero o una guerrera de eso que creaste.
porque a la mayoría no le va a interesar y la mayoría va a generar un ruido que va a hacer que eso que vos creaste desde un lugar verdadero ni siquiera se pueda hacer notar, ni siquiera se pueda hacer espacio. Entonces, por eso, tener una filosofía propia, plantar bandera, declarar una misión, librar una batalla contra algo o defender algo, aunque sea, es una necesidad estratégica para los creativos. Como te decía un ratito, la inteligencia artificial ya puede imitar todo, menos una verdadera convicción. Eso todavía queda en la potestad de los seres humanos. ¿Entendés? Y eso yo creo que, volviendo al principio, ¿no? Siendo sensible al mundo que estamos viviendo, creo que mucha gente sensible ya está buscando eso, ya está necesitando eso, ya está buscando acercarse a personas que se las sienta con calor en el pecho, con fuego en el pecho por algo. Porque para tibieza tenemos a ChatGPT. ¿Querés que te ayude a hacer lo que sigue? Ya está. ¿Me explico? Entonces, por eso para mí, poder ponerte en contacto con tu voluntad creadora, crear algo desde ahí, es importante, pero no es toda la historia. Después poder poner eso en el mundo, con una visión, con una filosofía propia, con una causa, con una misión, y yo te diría que es tanto o más importante que haber podido crear lo que creaste. Sea que estés componiendo una canción, desarrollando un producto, pintando un cuadro, etc. ¿Qué expresa esto del mundo? ¿Qué defiende? ¿Contra qué va? Son preguntas que uno tiene que hacérselas. Porque yo creo que en última instancia, quien no termina parándose desde ahí, desde esa voluntad creadora que lo hace a uno ver el mundo con determinados ojos y poder defender una cosa y luchar en contra de otra, termina siendo arrastrado por la basura de los demás. Esa es la verdad. Y un poco este episodio del podcast para mí es un ejercicio de eso, ¿no? Porque, digo, yo también a veces entro a Spotify y digo, carajo, qué cantidad de podcasts de creatividad que hay, vamos a escuchar alguno. Y yo creo que una cosa así como una tibieza generalizada a la hora de hablar de temas que son, para mí, esto es una opinión mía, no necesariamente tiene que ser la de los demás podcasters, ¿no? Pero son sagrados, loco. Son sagrados. Hay cuestiones que con las que yo ya no negocio como creativo y como artista. Digo, entonces mi podcast del camino de la creatividad, mi podcast de la filosofía de la creatividad, pues son dos distintos, ¿no? ¿Están acá boyando entre este ruido de tibieza? No, amigos, yo no estoy para eso. Y creo que vos, si llegaste hasta acá escuchándome, tampoco. Tampoco. ¿Sí? Bueno, entonces, cosas que a mí me ayudaron, y acá hice como he recapitulado todas los salvavidas, las herramientas, las técnicas, las cosas que me han ayudado a mí a plantar bandera hace ya 15 años, en el lugar en el que planté bandera y del cual no me pienso mover, y en el cual que yo siento que conforme van pasando los años me vuelvo cada vez más radical. Paréntesis, cumplo 44 mañana. Y cada vez siento que conforme voy creciendo más, me voy radicalizando en mi postura que yo siento que es la expresión de mi vida en relación al mundo que me toca vivir, obviamente, ¿no? Y también siento que es algo bueno que puedo aportar a los demás, radicalizarme en lo bueno. Pero bueno, eso es debatible, porque me imagino que hasta los grandes tiranos creen que sus ideas pueden ser buenas para los demás. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, volviendo. Hice como una lista de cosas que yo he hecho durante todos estos años y que me ayudaron a plantar bandera y a expresar mi voluntad creadora. La primera, que la podés ver todavía en la página de Gaiky, es un manifiesto. Yo escribí los 20 puntos de la filosofía de la creatividad hace 10 años ya. Y fue como mi primer decir, bueno, ok, si planto bandera, ¿no? En este lugar en el cual le quiero decir al mundo que la creatividad no es accesoria, no es un decorado. La creatividad te salva la vida. ¿Por qué? Porque me salvó la vida a mí. Ok, si tengo que expresar eso en un manifiesto, en una declaración de principios,
¿Cuáles son los 10 puntos? Me puse a escribir los 10 puntos y me salieron 20, que están ahí en la web de Gaiky, ¿sí? Pero eso te puede ayudar como a ordenar un poquito cuáles son tus respuestas en relación al tiempo que te toca vivir. ¿Ok? Lo segundo, que este es un ejercicio que yo hago día a día, casi de manera compulsiva, te diría, es detectar qué cosas me indignan. ¿Qué cosas me indignan? Y tengo una lista larga, ¿eh? Y a esa lista larga yo trato de responderle a través de lo que creo en mi música, a través de lo que creo en mi escritura. Cuando lean Danzas con Fantasmas ya verán algunas cositas. Y a través de este espacio también, y a través de las propuestas del laboratorio, que muchas veces les he dicho. Ingeniería emocional existe como respuesta a algo que nos parece que es necesario para el mundo que estamos viviendo. Coaching creativo también. Autoliderazgo también. Cada cosa que yo creo, en realidad, no te digo todas, pero muchas de ellas surgen de profundas indignaciones, de mirar el mundo y decir, carajos, esto hay que arreglarlo. Otra cosa que me ayuda también a defender esa bandera es darme cuenta que hay cosas que me encienden y hay cosas que me apagan. Hay lugares en los cuales me siento vivo y hay lugares en los que me siento muerto. Y hay lugares, y cuando me doy cuenta que hay cosas que me encienden, las defiendo cada vez más. Y cuando me doy cuenta que hay cosas que me apagan y me doy cuenta del costo altísimo que pago, emocional, físico, en mi bienestar, de estar en contacto con las cosas que me apagan, bueno, ya se vuelven mis no negociables. Y son cositas que uno va descubriendo con los años, ¿no? Conforme va creciendo, al principio dice que sí a todo, y después se da cuenta que diciendo que sí a todo, le está diciendo cada vez más que no a su voluntad creadora y a aquello que puede hacerle la diferencia al mundo, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo presente. Otra cosa que te puede ayudar a defender una causa es comprometerte con proyectos largos. Que esto yo acá siento que le voy a meter la daga en el pecho a unos cuantos, ¿sí? Está muy de moda el proyecto inmediato, el lanzar, la palabra lanzamiento. ¡Ay, Dios! Por favor, con la palabra lanzamiento. Entonces están todos en camino a un lanzamiento. Bueno, la verdad que lanzar cada tanto, con tanta frecuencia, cosas nuevas, lo que termina haciendo es que, nada, uno, de nuevo, es como que se vuelve un tirador de piedras ruidosas al mundo. Ojo con los lanzamientos, ojo con los proyectos cortoplacistas. Ni hablar con iniciar proyectos y abandonarlos, ¿no? Uno tiene que, como creativo, poder tener por lo menos la capacidad de comprometerse con un proyecto largo, a largo plazo, un proyecto que requiera vivirlo, experimentarlo, tener un vínculo, hasta te diría parecido como al que uno tiene con una persona. Cuando uno se vincula amorosamente con una persona, una pareja, uno sabe que, a ver, idealmente, cuanto más larga es la relación, si viene desde un lugar amoroso, mejor es, ¿no? Como el vino, podría decir. Bueno, con los proyectos creativos es lo mismo. Yo sé que hay producciones mías, hay escrituras mías, que las tengo hace tiempo ahí, que les doy vuelta, etcétera, etcétera, y que no es que las pospongo, las trabajo a un ritmo mucho más lento que el resto, porque sé que cuanto más tiempo pase con ellas, más me voy a enamorar de ellas, más amor le voy a poder poner a las cosas. Y ojo, porque después cuando uno lo termina tiene que salir a defenderlo, ¿eh? Ojo. Sostener proyectos largos. Estoy tratando de hacer memoria. Otras cosas. Bueno, ni hablar de las personas con las cuales uno se rodea. Esto lamentablemente creo que en alguna manera nos va a doler a todos, pero si uno mira a su alrededor, las personas con las que pasa tiempo, ahí hay mucha tibieza. Y yo no quiero juzgar a los demás de tibios, pero yo lo veo. Yo veo gente que está ahí como vive, en mi familia, en mis amigos, en mi círculo con gente con la que trabajo, que decís, hey, loco, despierta, amigo, despierta, hay tanto por hacer, hay tanto por vivir. Bueno, eso te afecta a vos también. Yo doy gracias al cielo que tengo al lado una mujer que, no sé, a veces tengo que venir con los bomberos para apagarle el fuego, porque es una locura. No sé si la cantidad el hambre que tiene, ¿no?
por crear la vida. Entonces, por suerte, pude formar una familia con una persona así, que yo soy bastante así también, pero de tanto en tanto me apago y la tengo a ella que viene con el lanzallamas y bueno, nada, me mantiene en sintonía. Pero digo, mirá tu círculo, ¿sí? Y a veces vas a detectar la necesidad de rodearte de personas que tengan el fuego un poco más encendido. Salí a buscarlo eso. Andá a algún grupo de creativos, metete en algún taller, hacé algo, salí al mundo a encontrarte con personas que estén un poco más encendidas. Porque ese fuego interno también se apaga cuando uno se rodea de gente que tiene el fueguito ahí medio olvidado, ¿no? Y yo creo que en última instancia lo que a uno lo ayuda a estar en contacto con esa voluntad creativa, a expresarla y defenderla, básicamente es hacerse la pregunta todos los días: ¿qué estoy creando y qué estoy defendiendo? Esa es la pregunta que yo me hago. Y me ordena mucho la agenda también, ojo, ¿qué estoy creando y qué estoy defendiendo? ¿Qué estoy creando y qué estoy defendiendo? ¿Contra qué? Una gran estrategia mía, incluso comunicacional, es mirar el mundo y decir, ok, todo esto me parece que está mal, contra esto voy. ¿Y contra esto voy con qué? ¿Con palabras solamente? ¿Me voy a quejar? ¿Voy a ser un crítico de la realidad? No. Mi respuesta es esta canción, mi respuesta es este libro, mi respuesta es este workshop, mi respuesta es esta experiencia que estamos diseñando en Gaiki, mi respuesta es este episodio del podcast. Esto es lo que estoy creando, esto es lo que defiendo y contra esto voy. Y yo siento que, como te decía hace un ratito, mi identidad creadora necesita eso. Necesita que de tanto en tanto me vista de guerrero y la defienda. Pues si no la defiendo yo, no la defiende absolutamente nadie. La mayoría de las personas, incluso muchos que se autodenominan creativos, en realidad son administradores de ideas ajenas o heredadas, ¿sí? Porque en el fondo la gran mayoría de las personas queremos evitar el conflicto. Y queremos vivir una vida creativa, pero sin hacer ruido, sin romper nada, sin llamar la atención, sin que se nos critique, sin que se nos juzgue. Bueno, hola, estoy acá para decirte que es la receta para el fracaso en el mundo que vivimos, creo yo, humilde y humanamente, ¿sí? Y ojo, porque muchas veces esa tibieza que nos tiene a todos ahí como diciendo así, que nada se rompa, se disfraza de otras cosas, como de, por ejemplo, de madurez. No, ya no estoy para esas cosas. O de realismo. No, yo porque tengo los pies en la tierra. No estoy loco, ¿no? Cuando en realidad nada, es un miedo ahí profundo y sostenido durante años que está buscando qué disfraz se pone para que vos no te veas en la situación de tener que expresarte, tener que defender o tener que pelearte contra algo. Y si sos una persona creativa, estoy absolutamente seguro de que lo que estás creando planta bandera, tiene un mensaje, sienta postura, y el solo hecho de hacer eso te va a poner de un lado. Y del otro vas a tener un montón de gente, o un montón de ruido, o un montón de creaciones que atentan contra eso. Bueno, lo que te decía antes. O uno habita ese arquetipo del guerrero, que no lo inventé yo, Si buscas la bibliografía de creatividad, muchos libros usan el arquetipo del guerrero en la etapa 4 del proceso creativo, que nosotros en Gaiki lo llamamos la entrega, porque nos parece una palabra más amable, más amorosa, etc. Pero muchas veces esa entrega tiene que ir a capa y espada. Para salir de ese lugar de tibieza que ya no mueve nada en este mundo. Ojalá en un futuro pueda decir, bueno, volvió el tiempo de los tibios. Los tibios ahora pueden sobrevivir. No sé, la veo difícil. La veo muy difícil. Perdón por lo caótico y lo catártico de este episodio. Pero como te decía, este episodio para mí es mi ejercicio de no ser tibio con lo que hago. Y de defender las cosas que yo quiero defender. Y voy a decir, ¿pero qué carajo defendés, Facundo? ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué estás así? Probablemente porque mañana es mi cumpleaños y cuando uno va creciendo, eso te mueve ciertas cosas, ¿no? Pero yendo a lo concreto, ¿qué defiendo yo? Yo defiendo la vida y lo maravilloso de estar vivos. Y defiendo el alma.
el espíritu creativo y defiendo lo profundo y defiendo lo que nos conecta con algo que está más allá y lo que nos inspira y lo que nos da ideas y defiendo crear desde ahí. Defiendo que la vida es crear, básicamente. Y como defiendo todo eso, mi lucha personal, mi cruzada es contra todo lo que nos desconecte, contra todo lo que nos separe, contra todo lo que nos haga olvidar que estamos vivos, o sea, contra todo lo que nos haga perder el tiempo. Esa es mi lucha. Odio perder el tiempo. Y odio todo lo que no me ayude a aprovechar, no se me ocurre mejor palabra, aprovechar la vida. Eso es lo que me mueve a hacer todo lo que hago. Y hoy lo puedo decir con claridad, pero ese fuego que estoy ahora sintiendo mientras me comparto con vos y mientras expreso todo esto, no siempre pude cuidarlo. Es más, no siempre lo reconocí. Y siento que ese fue tiempo perdido. Y odio perder el tiempo, así que imagínate lo enojado que puedo llegar a estar. Hoy estoy acá para recordarte que lo hagas, que te conectes con ese fuego, que crees desde ahí, desde esa voluntad creadora, y que una vez que hayas creado desde ahí la defiendas a capa y espada, contra viento y marea, porque hay mucha gente que necesita eso que vos estás creando. Y para llegar a esa gente tenés que hacerte lugar entre un montón de otras porquerías que no solo hacemos los humanos, sino también hacen las inteligencias artificiales, que se vuelven ruido entre vos y la persona que te necesita. Expresá y defendé ese fuego, porque hay personas que se pasan toda la vida sin siquiera llegar a sentirlo, y eso, creo yo, humilde y humanamente, es una tragedia. Y hablando de defender, yo defiendo un mundo en el cual más personas puedan dedicarse a lo que aman hacer. Y muchas veces las personas no se pueden dedicar a lo que aman porque no tienen claridad respecto a cómo traducir esa idea, esa creación, ese arte, ese producto, ese servicio en un negocio que puedan sostener. Por eso, el 20 de junio estamos proponiendo un bootcamp. ¿Qué es un bootcamp? Es un espacio este va a ser de 4 horas, en el cual junto a un equipo de 10-12 personas vamos a estar trabajando enfocadísimos en ayudarte a desarrollar tu propio modelo de negocio. Ya sea que quieras desarrollar un producto o un servicio, o que ya lo hayas hecho, seguramente habrás descubierto que tener una buena idea no es suficiente, y tener un buen producto no es suficiente. Los productos son cíclicos, y lo que sostiene las buenas ideas y los buenos productos son buenos modelos de negocio. Bueno, nosotros tenemos uno en el laboratorio Gaiky que es un canvas propio del modelo de negocio que hemos desarrollado durante los últimos años. La verdad que Gaiky inició como un gran experimento hace 8 años, pero haber podido sostener un negocio durante 8 años nos dio mucha claridad respecto a cómo se sostiene nuestro negocio y cómo podemos hacer para acompañar a otras personas con estas herramientas y con estas marcos de trabajo, manera de proyectar, maneras de medir, etcétera, etcétera. Así que si tenés un emprendimiento y necesitas mayor claridad respecto a tu modelo de negocio, te esperamos en el Bootcamp Diseña tu modelo de negocios junto a Flor y Facu. Esto va a ser el sábado 20 de junio. Los cupos son súper limitados porque queremos poder aportar realmente al proyecto de cada uno de ustedes. Vamos a trabajar yo creo que con 12 emprendedores como máximo. Tenés toda la info ahí en gaiky.org/modelo. Nos vemos en algunas semanas para trabajar juntos. Y aparte estoy súper feliz porque tenemos la agenda de la segunda mitad del año ya confirmada, y las inscripciones tanto para autoliderazgo, ingeniería emocional y coaching creativo ya están abiertas en la web de Gaiky. Te podés sumar. Autoliderazgo e ingeniería emocional van a suceder en el mes de agosto.
¿Sí? Así que si querés sumarte a alguno de esos programas, ya tenés toda la info en gaiki.org. Y la próxima edición de Coaching Creativo inicia la primera semana de septiembre. Las inscripciones ya están abiertas. La buena noticia de inscribirte con tanta anticipación es que puedes hacer pagos parciales, ya sea el pago en dólares, en cuotas parciales o en pesos. Así que entra en gaiki.org, revisa la agenda y será un placer acompañarte a través de cualquiera de esos programas. Pero esto no es todo, porque se vienen unas experiencias que estamos diseñando para la segunda mitad del año que estamos seguros que van a ser muy, pero muy inspiradoras. Muchos nos estuvieron preguntando, voy a hacer un paréntesis, muchos nos estuvieron preguntando qué pasó con el newsletter, con las botellas al mar, que en mayo prácticamente no recibieron ninguno. Veo que incluso algunos se están resuscribiendo pensando que se desuscribieron por error. No, amigos y amigas, nos tomamos un descanso en mayo. Como les contábamos en la última edición del newsletter, abril fue muy intenso y no queremos ser ruido ni para ustedes ni para nosotros. Así que en mayo descansamos, nos vino súper bien y en junio vamos a retomar con nuestras queridas botellas al mar, estas pastillas de inspiración que mandamos todos los domingos a la mañana para ayudarte a conectar con tu creatividad y para mantenerte en sintonía con tu proceso creativo. Así que gracias por la paciencia, en unos días más ya estamos de vuelta conectados a través de ese medio. Como siempre te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/El Camino, y si este episodio te ayudó a creer un poquito más en ese guerrero o en esa guerrera interna que te habita y que tiene ganas de salir a defender lo que creaste, hacémelo saber. Todos tus comentarios me inspiran y me dan ideas para futuros episodios. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.